Bueno, pues muy buenos días a todos los presentes, todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento denominado Go Green is Legal Now, Cannabis en Latinoamérica, retos hacia su regulación. Brevemente les hablo un poco de Arias, que es una firma legal única en la región, con 7 oficinas que se extienden desde Guatemala hasta Panamá. Contamos con un equipo sólido, especializado con amplia experiencia en más de 35 áreas de práctica. A la fecha, nuestro equipo está conformado por 43 socios y junto con los asociados suman 130 abogados a nivel regional. Somos reconocidos por directorios legales más grandes a nivel mundial, posicionándonos como una firma legal de referencia en Centroamérica. Adicionalmente, a los miembros de áreas, hoy contamos con 2 invitados especiales, el doctor Jorge González, abogado de Pitaluga Abogados de Uruguay, y el licenciado Adrián Cisneros Aguilar, de Harris Brick Silowski, LLP, de México. El doctor González Cisneros es abogado de la UCU en Venezuela, con especialización en Derecho Comercial de la UCU y doctor en Derechos y Ciencias Sociales de la UDELAR en Uruguay. Tiene años de experiencia desde 2010 en Derecho Comercial y Corporativo, Derecho Propiedad Intelectual y Derecho Regulatorio. Don Adrián Cisneros Aguilar es el director de la Oficina de México, el despacho estadounidense Harris Brick Silowski, LLP, donde asiste a empresas en asuntos transfronterizos, incluyendo cuestiones legales relacionadas al cannabis, así como empresas estadounidenses y europeas en asuntos de derecho internacional y derecho chino, y empresas mexicanas en asuntos de derecho mexicano e internacional. Es también fundador y director de Chevaya, una empresa de servicios de internacionalización para Asia Pacífico. Es doctor en Derecho por la Universidad Yao Ting de Shanghai y máster en Derecho Internacional Chino por la Universidad de Wuhan. Exsecretario CONACYT, OEA, del China Scholarship Council y Gobierno de Shanghai. Con nosotros está también Desiree Barahona, de la Oficina Arias Costa Rica. Desiree es asociada al Departamento de Propiedad Intelectual. Desde una etapa temprana en su carrera, maneja amplios portafolios internacionales de marca. Adicionalmente, ha colaborado con expertos en plan internacional para el desarrollo y análisis de casos complejos de patentes de invención. En materia de privacidad de datos, Desiree trabaja con empresas para asegurar el cumplimiento de la normativa y fortalecer la protección de datos. Como les hablábamos, la idea de esta ponencia del día de hoy es dar nuestro grano de arena en el desarrollo que ha venido teniendo la región en el tema del cannabis, del cáñamo para diferentes usos, y exponer cómo ha sido ese desarrollo en diferentes partes de la región, cuáles son los retos que han tenido los diferentes países, incluso compartir experiencias de cómo lo que ha afectado, por ejemplo, Uruguay, ha sido igual o diferente en México, en Costa Rica, y que todos podamos aprender de eso como parte de este nuevo desarrollo que se está dando en todos nuestros países. Y esperamos que este evento de hoy sea una aportación para todos ustedes quienes nos acompañan el día de hoy. El espacio fue creado para ustedes, por lo que tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Preguntas que pueden ir dejando en la caja de preguntas que encuentran en la herramienta de Zoom en la parte baja de la pantalla. Sin más que adicionar, cedo la palabra a Jorge para que inicie su presentación. Bueno, muchas gracias, Germán, y agradeciendo a la firma Arias por la invitación. Les comento, más de 200 millones de personas en el mundo consumen cannabis. Hay más de 25.000 productos derivados del cannabis. ¿Qué hizo Uruguay en el año 2013? Se convirtió en el primer país en legalizar integralmente el cultivo y el consumo de cannabis. Esto lo hizo mediante la ley 19.172, como pueden ver. ¿Y cuál es el objetivo de esta ley? Fue primero proteger a los habitantes del comercio ilegal, atacar las consecuencias de las sustancias psicoactivas y reducir la incidencia del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Quién controla el cumplimiento de esta ley en Uruguay? El IRCA, es el Instituto de Control y Regulación del Cannabis. En el 2014, Uruguay sacó un decreto que regula el cannabis de uso no médico, es decir, el cannabis recreativo. Y en este se establecieron 3 vías para obtener el cannabis psicoactivo de uso no médico. La primera es la vía de cultivo doméstico,
Este es para el uso personal y no es para la venta. Esto se hace a través de un registro ante el IRCA, que la persona va con su cédula de identidad, una factura de un recibo de servicio para demostrar el domicilio, en el cual te da una licencia donde puedes cultivar un máximo de 6 plantas en casa. Este también te da un límite de máximo de 440 gramos anuales. También se puede obtener a través de los clubes de membresía, o conocidos en Uruguay como clubes canábicos, el cual está conformado por asociaciones civiles que tienen un mínimo de 15 hasta 45 socios. Estos deben registrarse también ante el IRCA y deben presentar un plan para distribuir entre los miembros el producto del cannabis. Ellos también tienen un máximo de plantación de plantas que es de 99 y actualmente en Uruguay hay 230 clubes canábicos. Ellos piden actualmente aumentar la cantidad de socios porque, como les dije anteriormente, tienen un límite de 45 y casi todos los clubes canábicos tienen lista de espera para ingresar a estos clubes. Actualmente la han planteado hasta el Poder Ejecutivo que lo está estudiando. La tercera vía, y que demoró años en implementarse, ya que la tercera vía es la venta en farmacia, y esa se implementó fue en el año 2017. Vean ustedes que fue 4 años después de que se promulgó la ley. La venta en farmacia también se hace con un registro previo de los consumidores ante el IRCA y les permite comprar 10 gramos semanales, es decir, 40 gramos mensuales. El cannabis que venden en las farmacias en Uruguay es un cannabis con bajo porcentaje de THC, de un máximo de 6% de THC. ¿Qué es el THC? El THC es la sustancia psicotrópica del cannabis y las farmacias han pedido aumentar este porcentaje a 10%. Esto es porque en los clubes canábicos que les comenté anteriormente tienen un porcentaje de un 16 a un 20%, es decir, tienen más sustancias psicotrópicas que la venta en farmacias, lo que ha hecho que el consumo en farmacias haya disminuido y los consumidores se hayan volcado a los clubes de membresía o los clubes canábicos, conocidos acá en Uruguay. Otro decreto en el año 2014 fue el que reglamentó el cannabis no psicoactivo, que es el cáñamo industrial. El cáñamo industrial son los derivados del cannabis con menos de 1% de THC. Actualmente en Uruguay hay 19 empresas con licencia de industrialización. La licencia de industrialización se pide ante el IRCA y demora en la aprobación de 6 a 8 meses. En algunos casos puede demorar de 5 a 4 meses, pero el promedio de la mayoría es de 6 a 8 meses. ¿Qué productos se pueden derivar del cannabis no psicoactivo? De estos productos del cáñamo. Hay más de 25.000, como les comenté. Pueden ser fibras textiles, alimentos, aceites, combustibles, cosméticos, materiales de construcción. Otro decreto que sacaron fue en el año 2015, que es el que se regula el cannabis para la investigación científica y el uso médico. En Uruguay tenemos actualmente 17 empresas con licencia de cultivo para uso medicinal y también contamos con 28 empresas con licencia de investigación. Estas no son solo empresas, sino también tenemos la Facultad de la República, la Facultad de Odontología y la Facultad de Medicina que está haciendo investigaciones al respecto. Pasamos al año 2019, vean ustedes, la ley se promulgó el año 2013 y fue hasta el año 2019, 6 años después, que Uruguay hizo su primera exportación de cannabis. Y en el año siguiente, el año 2020, Uruguay exportó más de 7.5 millones de dólares en cannabis. Es decir, más o menos 10 toneladas en el año 2020. Sus exportaciones fueron generalmente a Suiza, Israel y Portugal y a otros países de Europa. En el año 2020, Uruguay emite 2 decretos que permiten exportar el cannabis medicinal. Lo que habían exportado en el año 2019 solo había sido cannabis recreativo porque había trabas en la exportación de cannabis medicinal. Hasta el año 2020 fue donde se pudo realizar la primera exportación de cannabis medicinal. En el año 2021 se crea otro decreto en el que permite la exportación de nuevas variedades de flores, lo que va a permitir aumentar exponencialmente la exportación de cannabis de Uruguay. En este año, en el año 2022, se está estudiando lo que es un proyecto de ley denominado turismo canábico. Esto es porque en Uruguay actualmente no se permite la venta a turistas de cannabis y desean poner en un plano de igualdad la venta a uruguayos y a residentes con turistas o personas no residentes. Esto actualmente es un proyecto de ley que se está estudiando, pero no creemos que hasta el 2023 tenga frutos. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahí va, gracias. Retos en la implementación de la normativa. ¿Cuáles son los retos de Uruguay para la implementación de la normativa? La primera es que es una normativa muy dispersa. La normativa uruguaya es muy dispersa en comparación a lo realizado, por ejemplo, con Canadá, que cuenta con una ley integral que regula todos los aspectos de forma clara a un nivel de detalle muy importante. Por ejemplo, si en Uruguay produces un medicamento canábico, debes no solo ir a las regulaciones que nombramos anteriormente de cannabis, sino que también debes ir a las normativas de medicamentos. O sea, por ejemplo, si produces un cosmético canábico, no solo debes ir a las regulaciones de cannabis, sino que se te aplican las normas de cosmético. En Canadá, por ejemplo, no pasa esto, debido a que todo está regulado en una sola normativa, lo que hace es más fácil el manejo de estos productos. En Uruguay el proceso se hizo por etapas. Como vimos anteriormente, desde el 2013 hasta el 2022 se siguen realizando decretos. Esta formación normativa en Uruguay, al ser por etapas, ha generado retrasos importantes en su implementación, pero ha permitido realizar todos los controles necesarios para su buena implementación. Normativa externa de países importadores. Se debe cumplir una gran cantidad de requisitos en cada país. Por ejemplo, para exportar a Uruguay semillas a Suiza o a Portugal, debe realizar una certificación de la semilla o la certificación de las flores. Es un proceso bastante complicado estas certificaciones que por suerte Uruguay ha logrado cumplir y ha realizado estas exportaciones, pero es un proceso y un reto importante en cada país que se vaya a exportar. El lavado de activos. Es importante este tema en todo lo relacionado con el cannabis, y este control en Uruguay se encarga la SENACLAF, que tengo anotado por acá, que es la Secretaría Nacional contra la Lucha del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, nombre complicado. Bueno, se debe presentar ante ellos las declaraciones juradas que respalden de dónde vienen los fondos de las sociedades inversoras de cultivos para evitar el lavado de activos. Es un control que hacen para el registro ante el INCA. La actualización de normativas. Vean ustedes que, como les comenté, la primera ley de Uruguay fue del año 2013. Cuando Uruguay reguló el cannabis, no existía en el mundo el comercio internacional del cannabis. Por esa razón, Uruguay tiene que actualizar su legislación para no quedarse atrás con países competidores, como pueden ser Canadá, que tiene una ley muy buena, Paraguay o Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Mejores prácticas. Se abren oportunidades de negocio. Esta ley que hemos nombrado ha permitido crear oportunidades de negocios y atraer inversiones al país, importantes para los productores nacionales, las farmacias y otros actores que participan en la cadena productiva de nuestro país. Generar conocimiento. Puede ser en el campo médico, en el campo farmacéutico. Esta normativa ha incentivado la investigación del cannabis, tanto para uso industrial como uso medicinal. Como les comentaba, actualmente hay más de 30 empresas dedicadas a la investigación en el lugar. No solo farmacias, sino también universidades. Agregar valor agregado. Es importante que la industria uruguaya no solo exporte materia prima de cannabis. La materia prima del cannabis es la flor del cannabis, sino que pueda también incentivar la producción y exportación de productos procesados derivados del cannabis, como por ejemplo, puedan ser aceites, papel, telas, combustibles, alimentos para animales, etc. Fomentar el empleo. Esta ley ha generado la formación de más de 195 empresas vinculadas a la producción del cannabis. 80% de ellas son pequeñas empresas, que pueden ser los clubes canábicos, y estos generan más de 1.000 puestos de trabajo directos, un número que aumenta en la época de cosecha. 1.000 puestos de trabajo para países grandes como México puede ser poco, pero para Uruguay es un número bastante significativo. El mercado negro. Vean ustedes, solo en el año 2019, el sistema de regulación, o sea, estas normas, le arrebataron al mercado negro unos 22 millones de dólares. La disminución es bastante importante del mercado negro del cannabis en Uruguay. Y bueno, ya que estamos sobre la hora, queremos concluir que podemos ver, por lo antes mencionado, que la regulación del cannabis es difícil de poner en práctica. Vieron que demoramos 6 años para la primera exportación de cannabis industrial en Uruguay, con grandes dificultades internas y externas, ya que es un mercado dinámico y con mucho por aprender y mejorar. Por lo que es importante para los países que están iniciando en estas regulaciones, como puede ser Costa Rica, observar las experiencias ajenas de Uruguay, de Canadá, de Paraguay, para adaptarlas internamente para disminuir los plazos de todo el proceso. Bueno, ahí pueden ver mi contacto. Para cualquier consulta estamos a la orden, si no al final del webinar también podemos responderlas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Efectivamente, pues al final hay algunas preguntas muy interesantes que van a formular. Adrián, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Yo quisiera comenzar, y eso a riesgo de comerme algunos segundos de presentación técnica como tal, pero prometo que los voy a recuperar haciendo esto lo más práctico posible. Sí, quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí. Normalmente este tipo de webinars los he dado desde que comencé a trabajar para Harris Brick en idioma inglés, porque la gran mayoría de los clientes del despacho son inversionistas, en el caso de la cannabis, inversionistas estadounidenses o canadienses, los que han puesto la mirada en México como un país que puede volverse una potencia exportadora y no nada más un mercado de producto terminado derivado de la cannabis, ¿no? Es la primera vez que yo puedo dar en mi lengua materna un webinar acerca de la cannabis, y qué mejor que hacerlo con personas, con colegas, con los cuales no solo comparto lengua, comparto preparación, sino que también comparto la pasión por hacer de esto una industria que le pueda garantizar a gente que lo necesita acceso a productos de calidad, rastreables y sobre todo seguros, ¿no? Dicho esto, yo quisiera comenzar expresando mi opinión acerca de los países de los dos colegas que hoy me acompañan. Costa Rica, primero nuestro anfitrión, tiene un gran potencial, como ya lo dijo Jorge, para aprender de nosotros y acortar sus tiempos no cometiendo los errores que ha cometido México o cayendo en las dilaciones en las cuales lamentablemente es inevitable incurrir como ocurrió con Uruguay o con otros países, ¿no? En segundo lugar, para Uruguay va toda mi admiración porque mi humilde opinión es el mercado canábico desarrollado de América Latina. Es el mercado, ¿no? Y se puede ver en la presentación que hizo mi colega. En el caso de México, México tiene muchas posibilidades para quien sabe verlas, ¿no? Y lo menciono porque yo quiero comenzar ahorrando el suspenso a nuestra audiencia por el final. ¿Qué es lo que se puede hacer en México, ¿no? ¿Qué es legal? El uso médico, si bien está completamente legalizado, si bien faltan algunos lineamientos de implementación del reglamento médico, lo veremos en unos momentos, eso genera que tenga requisitos regulatorios o administrativos relativamente difíciles de cumplir. El cáñamo industrial, el cual es legal pero no está regulado, y el autoconsumo del autocultivo recreativo, en ese caso está despenalizada la posesión de hasta 5 gramos de cannabis, ¿no? Ese es el marco. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, eso se explica por una cuestión muy simple: politización, y también lo discutiremos más adelante. Desgraciadamente en México, o quizá no, es una bendición disfrazada en mi opinión, gran parte del debate acerca de la legalización de la cannabis se ha enfocado en los usos médico, terapéutico y recreativo. Se ha hablado muy poco acerca del cáñamo industrial, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina. Ya vimos el caso de Uruguay, se puede hablar del caso de Brasil, se puede hablar del caso del Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Y la historia de esto es relativamente reciente, ¿no? En medio de la famosa guerra contra las drogas, o la guerra contra los cárteles que se ha emprendido en México, comienza la legalización de la cannabis, ¿no? Y esto comienza en 2009, cuando se decreta la despenalización de la posesión de ciertas drogas para uso personal e inmediato, y eso incluyó a la cannabis, cuyo tope, como he dicho, se dejó en 5 gramos, ¿no? De ahí brincamos a 2015. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de mi país, determina por primera vez que las normas que prohíben el autoconsumo y el autocultivo con fines recreativos por parte de personas mayores de edad era inconstitucional, ¿no? Esto ténganlo en mente porque va a resultar un parteaguas en la historia de la legalización de la cannabis en México, ¿no? De ahí brincamos a 2017, ya empieza a tomar más forma de la legalización, empieza a tomar el activismo también más forma, que presiona la legalización, y se logran reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, que legalizan el uso
médico-terapéutico y de investigación de la cannabis, y por primera vez se habla del cáñamo industrial, en los mismos términos más o menos que en Uruguay. Todos aquellos productos derivados de la cannabis que tengan 1% o menos de THC, tetrahidrocannabinol, el cannabinoide que causa el efecto psicoactivo, y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, importarse, exportarse, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria, que por cierto no se ha emitido, y de ahí la bendición disfrazada. Eso lo voy a explicar hacia el final de mi presentación. Y tampoco se distingue, ni se define cáñamo industrial como tal, se describe pero no se define, y tampoco se distingue, como sí se hace en Estados Unidos, y esto lo explico frecuentemente a inversionistas extranjeros, entre lo que se conoce como hemp CBD y cáñamo industrial propiamente hablando, ¿no? El cáñamo de amplios usos industriales. De ahí pasamos a el año de la legalización de la cannabis, 2018, cuando la inconstitucionalidad de las normas que prohibían el autoconsumo y el autocultivo recreativo que mencioné anteriormente se vuelve jurisprudencia. Eso quiere decir que los efectos de la sentencia emitida por la Suprema Corte se iban a volver generales, y con eso se aseguraba una cadena de suministro y el acceso por parte del público en general a productos derivados de la cannabis. ¿Por qué? Porque en esta misma sentencia se ordenaba a los organismos competentes, disculpen, comenzando con la Secretaría de Salud, de la cual depende la COFEPRIS, o el equivalente mexicano de la DEA, que legislen para armonizar con la sentencia emitida, ¿no? Fue una gran celebración y en efecto COFEPRIS emite unos lineamientos. En México nos encantan los nombres largos, ¿no? Somos latinos. Unos lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma. Gracias a estos lineamientos se emiten las primeras licencias para las empresas que hoy se consideran pioneras en la industria canábica en México, los que lograron conseguir esas licencias para procesamiento, comercialización y comercialización en el país, y cuyos productos hoy vemos en las farmacias y tiendas de autoservicio de nuestro país, ¿no? Empezaba a perfilarse el nacimiento de una industria en México. Lamentablemente, 5 meses después, el actual presidente revoca esos lineamientos con el argumento de que COFEPRIS había extralimitado sus competencias. Se le había pedido a COFEPRIS solamente legislar todo lo que tiene que ver con la cadena productiva o el control sanitario de la cadena productiva para uso médico y de investigación, no que regulara comercialización, importación, exportación. ¿Cuál es el efecto práctico para el empresario en este sentido? Que se volvió una situación anterior en la cual teníamos el uso médico legal, pero no regulado, el cáñamo industrial legal, pero no regulado, y un uso recreativo despenalizado. En otras palabras, tú tienes el derecho como empresario de dedicarte a cualquiera de esos usos, emprender un negocio en cualquiera de esos usos, pero no tienes ninguna normativa que te diga cómo puedes pedir licencias o permisos. Entonces, con eso, digamos que la industria canábica mexicana nació sin piernas, ¿no? Con eso brincamos a 2019. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo eco de presión por parte de activistas canábicos, le impone a la Secretaría de Salud un plazo de 180 días para reglamentar el uso médico y de investigación que estaba pendiente desde la reforma de 2017 que vemos aquí en la presentación. Tras varias prórrogas, finalmente el 12 de enero de 2021, la Secretaría de Salud promulga un reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Lo que se le tiene que quedar a nuestro público es el reglamento médico, ¿no? Y esencialmente lo que permitía era el control sanitario de todos los eslabones de la cadena de producción para uso médico, así como las actividades de investigación, las actividades médicas de diagnóstico, cuidados terapéuticos, paliativos, de rehabilitación, la comercialización, importación, exportación, el procesamiento de productos derivados de la cannabis, ¿no? Todo parecía perfilarse finalmente hacia la creación de una industria canábica mexicana. Siguiente slide, por favor.
Y por esas fechas, y tras la discusión de varias iniciativas que trascendieron a los medios, se comienza a discutir en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley federal para regulación del cannabis. Esta iniciativa estaba llamada, si se aprobaba, a regular finalmente el uso recreativo de la cannabis y el cáñamo industrial. Entonces, con eso ya se iba a tener legalizado, completamente legalizado, el uso médico, el cáñamo industrial y el uso recreativo. Con eso ya se comenzaba a promocionar en México como un destino para la inversión extranjera en materia de cannabis. Pero ¿qué ha sucedido? Desde mediados del año pasado y por cuestiones políticas ajenas a la cannabis, esta iniciativa inexplicablemente se puso en la congeladora y no se ha vuelto a discutir. Han trascendido ciertos rumores de que ya se va a volver a discutir, si bien con ciertos cambios. El peor de ellos es que se está dejando fuera el cáñamo industrial de la iniciativa que se vaya a discutir. En realidad no hay nada oficial. Eso es lo que tenemos ahorita, una iniciativa congelada y un cáñamo industrial que está en limbo. Solamente en la Ley General de Salud hay una descripción de lo que es cáñamo industrial y el uso médico que está regulado, pero sin lineamientos que implementen los requisitos que se manejan en el reglamento médico para que la gente pueda saber cómo cumplir con los requerimientos que marca el reglamento para pedir las licencias. En este marco, la gente decía, tanto empresarios nacionales como extranjeros, bueno, ¿qué va a pasar con la cannabis? Y se ve luz al final del túnel con una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte a mediados del año pasado también. Esto fue un punto importante porque lo que hace este tipo de declaratorias generales es expulsar del sistema jurídico, de las leyes de un país, como si nunca se hubieran escrito ciertos preceptos que vayan en contra de la Constitución. Y estos preceptos que eran materia de esta declaratoria tenían que ver con las normas o los artículos que le prohibían a COFEPRIS emitir permisos para autoconsumo y autocultivo recreativo de la cannabis. ¿Esto por qué era importante? No nada más para los que pidieran permisos, sino para aquellos que quisieran hacer negocio vendiendo implementos, vendiendo semillas, vendiendo accesorios para que pudieras tú ejercer ese derecho y con eso ejercer tu derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Se abría también una nueva posibilidad de negocio. Con esto brincamos al 2022. ¿Qué es lo que ocurre? Ya mencioné que la iniciativa de ley federal para la regulación de cannabis está congelada. También lo que está sucediendo es que a un año de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, COFEPRIS, sin ninguna razón, está poniendo muchas trabas para otorgar citas para ingresar una solicitud de permiso de autoconsumo y autocultivo, y las que recibe las está negando todas. Entonces ahora lo que tienes que hacer es, recibes la negativa, tú tienes que interponer una denuncia de que COFEPRIS está incumpliendo un mandato de la Suprema Corte, está incumpliendo una declaratoria general de inconstitucionalidad, y entonces ya te dan el permiso. En realidad no es muy diferente a lo que se tenía que hacer antes, cuando ya se había declarado que las normas que prohibían autoconsumo y autocultivo eran inconstitucionales. Antes simplemente te ibas al amparo, ahora lo que dices es que la declaratoria general de inconstitucionalidad no se está cumpliendo. Es la misma burocracia para todos aquellos usuarios. Y sin embargo, se siguen privilegiando cuestiones políticas que van más allá de la creación de una industria canábica nacional. Siguiente slide, por favor. Ante esto, yo lo que siempre comento con mis clientes, y es la política del despacho para el cannabis en México, son dos cosas. Una, ejemplo, cannabis de uso medicinal. Ok, no está completamente regulado. ¿Por qué? Porque el reglamento médico no tiene lineamientos que lo implementen. No, pero es legal, al igual que el cáñamo industrial. Eso quiere decir que tú tienes el derecho. Si por culpa del gobierno tú no tienes manera de ejercer ese derecho, ese no es problema tuyo. Tú, como ciudadano, si eres persona física, o como una empresa legalmente constituida en México, si eres persona moral, tú tienes el derecho de ejercer tus derechos constitucionales de libertad de trabajo y de libertad de asociación. Entonces, si tú metes tu solicitud con los requisitos generales que se han manejado hasta ahora para el uso médico
o prácticamente nulos para el cáñamo industrial, y te niegan una solicitud, simplemente te vas al amparo y dices que te violan esos derechos y a ver qué ocurre. Ese es el efecto práctico. Te tienes que ir al litigio. Tienes igual que pelear tu permiso de autoconsumo y autocultivo. Eso es por un lado. Hay que estar preparado para litigar, pero vale la pena hacerlo porque garantizas el acceso para tu cliente a productos que necesitas, y por otro, así se presiona la legalización. Por otra parte, quizá, y eso es lo que he comentado yo públicamente, quizá ya no es momento de seguir presionando al gobierno a ver si legaliza la cannabis, sino qué hacer con el estado actual que guarda la legalización. Comenzar a pensar en plan B y C y mentalizar que quizá no lo haga. Entonces, ¿dónde están las oportunidades para México? Que esa va a ser la parte final de mejores prácticas que voy a mencionar en mi presentación. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué se ha politizado la cannabis? Es el primer reto para la implementación. Por la mentalidad de prohibición que ha permeado en todas las capas de la sociedad desde los años 40, por influencia estadounidense, desde los años 40 del siglo pasado, ¿no? Y eso se ve desde la manera en que se cubre la legalización de la cannabis por parte de varios medios, no sin cierto amarillismo, o por el activismo fragmentado. En lugar de que todos presionemos al unísono por la creación de una industria canábica de clase mundial que controle todos los eslabones productivos o todos los eslabones en la cadena de distribución para garantizar acceso a productos buenos y seguros, muchos activistas tal parece que se preocupan más por defender el sagrado derecho a fumar marihuana en la comodidad de tu hogar o el uso recreativo, cuando en realidad deberíamos estar hablando de todos los usos de la cannabis, porque se trata de empoderar agentes económicos en el país. Y se trata de buscar que el gobierno incremente su recaudación. ¿Por qué? Porque eso tiene, como cualquier pago de derechos, beneficios para la gente, ¿no? Si se va a aprobar la ley federal para regulación del cannabis, ya ni siquiera es la pregunta. Es más, yo creo que por resto de sexenio esto no se va a aprobar. Entonces, necesitamos adoptar una nueva manera de ver las cosas. ¿Qué vamos a hacer si no se legaliza la cannabis más? Y eso me lleva a hablar de las mejores prácticas. Siguiente slide, por favor. Lo primero que hay que hacer es ponerse en una posición de poder defender tus derechos frente a COFEPRIS, ¿ok? O en el momento en que se emitan los lineamientos, por ejemplo, para la importación, certificación y calificación de semillas al estilo de Uruguay por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, puedas pelear si te niegan alguna solicitud, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Tú puedes pedir una licencia como persona física, como un individuo, en mi caso como Adrián Cisneros, o como Adrián Cisneros Sociedad Anónima, como una persona moral, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que se haga a través de una persona moral o lo que llamamos sociedad canábica. Una empresa que tenga objeto social de cannabis, que se dedica al cannabis. Y no solo porque las autoridades normalmente niegan solicitudes que sean realizadas por empresas que no se dedican a la cannabis. Si tú te dedicas a hacer tornillos, que espera una licencia canábica, ni siquiera van a ver tu solicitud, te la niegan, ¿no? Sino porque nosotros seguimos un sistema que es similar al estadounidense, las licencias no son transferibles. Así ha sido con el reglamento médico, no creemos que eso vaya a variar con el cáñamo industrial o con el uso recreativo. ¿Esto qué efecto práctico tiene? Imagínense que mañana venden el negocio, ¿no? Bueno, no podrían vender el negocio si las licencias se las emitieron a ustedes, porque solo ustedes tienen derecho a realizar actividades canábicas. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es vender la empresa que entre sus activos tiene esas licencias, ¿no? Y es de esa manera más fácil ir transmitiendo los derechos que contienen las licencias para realizar actividades canábicas y aumentar el valor. Hay que tener cuidado con la propiedad intelectual industrial, sobre todo marcas y nombres comerciales, ¿no? Muchas empresas se quieren esperar hasta que todo sea legal para registrar sus marcas. Y lo que está sucediendo es que hay varias que ya están peleando el registro de sus marcas. Entonces, si tú te esperas hasta entonces, no te vayas a encontrar con la sorpresa de que tu branding o tu estrategia de marketing, de comunicación, de mercadeo y tu marca ya están tomadas.
La realidad es que el Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial, que es quien registra las marcas, cada vez tiene menores argumentos para negar registro de marcas canábicas a medida que avanza la legalización. Necesitas tener también un plan de negocio. No saben cuántas veces yo he recibido y hablado con clientes que me hablan y simplemente dicen, escuchamos que se está legalizando la cannabis en México y queremos ver qué podemos hacer. Para eso es este webinar, ¿no? En realidad no tienen una expectativa clara del mercado mexicano, no tienen un plan de negocio que vaya de acuerdo a su infraestructura y sobre todo a sus recursos. Eso es lo que tiene que hacer cualquier empresario que quiera incursionar en América Latina. Como si tú tienes un negocio existente en Estados Unidos, en Canadá, ¿cómo vas a insertar a México en tus cadenas de valor, ¿no? Y finalmente, mi favorito personal, el cáñamo industrial. No estamos hablando de hemp CBD, no estamos hablando de cosméticos, de comestibles, de aceites, etcétera, que como ya comentó mi colega uruguayo, requieren estar conscientes de regulación sanitaria extra, más allá de la legislación canábica, ¿no? Y que no es fácil de cumplir, sobre todo para los emprendedores. No, estamos hablando de crear una industria manufacturera que se puede insertar en las cadenas de valor existentes en México. Ejemplo claro, los plásticos realizados a base de cáñamo industrial para realizar autopartes. México es fuerte gracias al Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá en la exportación de autopartes, en el ensamble de autos hacia Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de utilizar plantas de cáñamo para remediar suelos contaminados. Estamos hablando de textiles, estamos hablando de creación de comida más sustentable, etcétera, ¿no? Superfoods para los casos de desnutrición en nuestro país, ¿no? Ese es el tipo de industria que puede ayudar. Ahora, aquí en este caso, lo que conviene es pedir una autorización general para realizar actividades con la cannabis que permita trabajar con el cáñamo. ¿Por qué? Porque salvo el uso médico, las actividades genéricas con la planta continúan estando prohibidas, sigue siendo un delito. Y entonces hay una herramienta aquí para trabajar con cáñamo industrial, simplemente hay que pedir esta autorización. Lo cual me lleva a hablar acerca de consideraciones fiscales e inversión extranjeras. Aquí está el beneficio o la bendición disfrazada. ¿Cuál es la gran...? Las consideraciones fiscales son las mismas que para cualquier inversionista extranjero. Si las licencias van ligadas al domicilio, pues tienes que pagar impuestos aquí. Yo me quisiera enfocar a la inversión extranjera. ¿Por qué es una bendición disfrazada el que haya falta de regulación? Porque los requisitos son más generales y por ende más fáciles de cumplir, sobre todo en una industria como el cáñamo industrial, ¿no? Porque al no estar completamente regulado tampoco se paga muchas veces derechos por ingresar una solicitud, como sí sucede con el alcohol o con el tabaco. Y finalmente, porque no hay topes a la inversión extranjera, precisamente por no estar regulado. Y con eso me despido. Yo quisiera dejarles el mensaje que el momento, no obstante la situación que guarda la legalización de la cannabis en México, el momento para prepararse es hoy. Yo siempre le digo a los clientes, no esperen a que todo esté completamente legalizado para comenzar a preparar su documentación para ingresar solicitudes. Hay empresas, nosotros ya hemos atendido a empresas que ya están preparados sus papeles para en el momento en que se abra cierto mercado, uso recreativo, que en el momento que se implemente el reglamento médico a través de lineamientos, puedan ya presentar al día siguiente solicitudes. Si tú te esperas, entras a un mercado saturado y ya perdiste oportunidad de tener un conocimiento del mercado previo, de cometer errores que no te cuesten tanto, ¿no? A final de cuentas, sin importar la situación que guarda la legalización de la cannabis, hay manera de hacer negocio, como he dicho, para quien sabe verlo, y si algo se ofrece en México, siempre es ingenio y resiliencia, y lo seguimos viendo en este sexenio. Yo con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Muy amable, súper interesante las consideraciones. Damos la palabra ahora a Desiree Barahona para que nos cuente un poco la situación en Costa Rica. Hola a todos. En primer lugar, tenemos nuestro antecedente a la ley, que es el proyecto de ley 21.388. Este fue presentado en mayo del 2019 y se convirtió en ley desde el 9 de marzo del 2022. Los objetivos de la ley son autorizar la producción, industrialización y comercialización del cáñamo y el cannabis psicoactivo.
Se permite el cáñamo para uso industrial y alimentario y el cannabis psicoactivo para uso medicinal y terapéutico. Es decir, no se permite el uso recreacional del cannabis. Es importante entender varios conceptos, como ya ha mencionado Jorge y Adrián. Vamos a ver, tanto el cáñamo como el cannabis psicoactivo provienen de la planta del cannabis. Sin embargo, el cáñamo es aquel que contiene menos de 1% de THC, que es el componente psicoactivo, y el cannabis psicoactivo es el que contiene 1% o más. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, las autoridades competentes en Costa Rica van a ser el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Primero, respecto al cáñamo, hubo una reforma reciente. Esta ley, la de 1113, a pesar de ser muy nueva, ya sufrió una reforma. Se modificó el artículo 5º de la ley. Entonces, la producción y la comercialización del cáñamo no requiere licencia especial. La ley inicialmente sí lo exigía, pero ya se eliminó este requisito a través de la reforma que les acabo de contar. Esta reforma tiene el número de ley 10.244 y fecha del 5 de mayo. Luego, la ley establece que para la producción y comercialización del cannabis psicoactivo van a haber 3 tipos de licencias. En primer lugar, el Ministerio de Agricultura va a estar encargado de otorgar las licencias para el cultivo y la producción de cannabis psicoactivo. Esto quiere decir todo lo que es agricultura propiamente, y va a reglamentar los requisitos específicos técnicos como criterios fitosanitarios. Y además, la licencia especial del cannabis deberá contar con una licencia municipal y permiso de uso de suelo. Esto en complemento a la licencia especial que va a existir en adelante para el cannabis psicoactivo. Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a promover la distribución equitativa de las licencias. Es por esto que va a disponer un 40% de las licencias a organizaciones de productores pequeños y también a la población indígena, entre otros grupos, para ser favorecidos en este sentido. Luego, el Ministerio de Salud es quien estará encargado de las licencias para industrialización. También va a reglamentar los rangos permitidos de THC y CBD de los productos ya procesados y productos finales. De igual forma que la licencia de agricultura y de producción, la licencia de industrialización va a ser en complemento a todos los requisitos ya existentes para los productos, como los medicamentos, los cosméticos. También va a tener que cumplir estos requisitos. Brevemente mencionamos que el Ministerio de Salud también va a ser el encargado de otorgar los permisos para investigación académica o científica, sin fines de lucro. Unos requisitos generales, brevemente, que podemos mencionar, que ya se establecen en la ley, a pesar de sin perjuicio de los que se van a desarrollar en el reglamento, es que, como bien mencionó Adrián, es importante que las personas tengan interesadas o empresas el proyecto de negocios. Esto lo va a exigir el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, para otorgar las licencias. Ya tienen que contar con eso. Y por otro lado, por ejemplo, tienen que estar inscritos como patrón ante la caja y encontrarse al día con sus obligaciones. Por otro lado, también tienen que comprobar de dónde provienen sus fuentes de financiamiento para demostrar que son fuentes lícitas. Menciono también una de las prohibiciones que van a impedir que una persona obtenga una licencia. Esto es tener un antecedente penal por delitos tipificados en la ley 8204, que es la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que va a haber una cantidad limitada de licencias. Sabemos que solo se permite una licencia por persona o grupo de interés económico. Cuando digo persona, es persona física o jurídica. Y luego que las licencias van a tener un plazo de 6 años y son renovables por el mismo plazo. Finalmente, les menciono que el costo de las licencias no ha sido determinado. Esto va a ser a través del decreto ejecutivo. Y se pretende que el costo de las licencias sea proporcional a la actividad y el tamaño que cada persona pretenda ejecutar. Disculpe. Respecto al sistema de trazabilidad, esto va a ser definido en reglamento. Lo que desean hacer es poder identificar el origen lícito en toda la etapa de producción. Entonces, desde las semillas
hasta el producto final, el transporte, todo esto debe ser demostrado de que viene de un lugar lícito y por eso se va a implementar este sistema de trazabilidad. Va a estar a cargo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto Costarricense sobre Drogas, y las personas licenciatarias van a estar obligadas a cumplir con inspecciones periódicas de estas autoridades para demostrar que todos los productos cumplen con los requisitos de la ley y que todo es lícito. Luego menciono el impuesto. La ley dispuso que va a haber una sobretasa de 1% para todas las actividades autorizadas de cannabis de uso médico y terapéutico. Lo recaudado del tributo va a ser destinado a las autoridades para el cumplimiento de sus competencias según la ley, es decir, va a estar destinado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Instituto Costarricense sobre Drogas para que puedan implementar todas las disposiciones de la ley y eventualmente el reglamento. También tenemos una serie de infracciones y delitos. Bueno, un delito en la ley, el delito se refiere al tráfico ilícito. Esto está descrito como la desviación del uso de las licencias, es decir, utilizar la licencia para algo que no está permitido o se sale del alcance de la ley. Las infracciones, ahí son varias, pero para mencionarles algunas, se refieren al incumplimiento. Por ejemplo, como lo que mencioné del sistema de trazabilidad, sería una infracción obstruir el acceso a la inspección o la toma de muestras, ya sea en las plantaciones o en los establecimientos de parte de las autoridades para demostrar en este cumplimiento de que todo se está haciendo de forma lícita. Por otro lado, puede ser una infracción continuar haciendo las actividades cuando ya la licencia venció. Ya pasaron los 6 años o le cancelaron la licencia y la persona continúa haciendo las actividades. Las infracciones son sancionadas con multas. La menor va de $700 y la infracción más grave llega hasta una multa de $55,000. La suma siempre va a ser determinada pues caso por caso, dependiendo de cuánta gente hubo afectada y la magnitud de la infracción. Por último, me parece importante mencionar que la ley incluye incentivos para organizaciones de productores y pequeñas empresas, entre ellas lo que les mencioné, de que 40% de las actividades, de las licencias para la actividad de cultivo va a estar destinada a grupos pequeños o minoridades. Luego, otro incentivo es que se va a ofrecer capacitación a las personas, tanto de requisitos técnicos, por ejemplo, para la plantación, y también se va a promover de parte de Procomer y Comex que se abran los mercados internacionales para que las personas puedan exportar sus productos. Y entonces estas organizaciones los van a apoyar, les van a dar capacitaciones para que sepan cómo hacerlo y poder entrar a esos negocios, mercados internacionales. La próxima diapositiva, por favor. Muy bien, la situación actual, como les mencioné, el reglamento no ha sido emitido. La ley dispone que el reglamento debería estar listo para septiembre de 2022, sin embargo es poco probable que esté listo para entonces. En este momento hay una comisión que se reúne cada semana con representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, representantes del Ministerio de Salud y del Instituto Costarricense de Drogas. Eso es un proceso bastante complejo, tienen que incluir elementos técnicos y prácticos, y en primer lugar la elaboración del reglamento, la aprobación y en tercero su implementación. Estimamos que este proceso va a llevar un plazo de 1 a 2 años hasta que ya se puedan obtener las licencias. Por otro lado, menciono que hay un proyecto de ley para reformar la ley actual. Este proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo este pasado 6 de mayo. Busca reformar 23 artículos, es una reforma relativamente robusta y lo que busca hacer es extender y buscar la congruencia adentro de la ley. Por ejemplo, identificaron vacíos legales en las competencias de ciertas instituciones y ciertas obligaciones que se les estaban imponiendo. Entonces esta reforma lo que busca hacer es simplemente pues corregir estos vacíos y les vamos a estar dando el seguimiento ya que todo esto se va a seguir desarrollando, entonces lo mantendremos informados en este sentido. Listo. Muchísimas gracias, sería muy, muy amable. Le recordamos a
a los espectadores que pueden realizar preguntas en el cuadro de preguntas que está al fondo de la imagen. Iniciamos, porque sí tenemos algunas preguntas, iniciamos con una pregunta para Jorge. Específicamente nos consultan que cómo se fiscaliza en Uruguay el uso correcto cuando se da una autorización para el uso de cannabis. ¿Cómo se fiscaliza que el uso se dé de manera adecuada según lo que se autorizó? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Uruguay tiene un Instituto Nacional de Regularización del Cannabis que es el encargado de fiscalizar todos los cultivos y las industrias relacionadas al cannabis. También se encarga de fiscalizar lo que son los clubes canábicos y el autocultivo. Una anécdota en este caso es que, por ejemplo, los clubes canábicos y las personas que están registradas con autocultivo se quejan que más lo fiscalizan a ellos que las personas que no están reguladas. Es decir, hay un control muy fuerte sobre esto y en realidad se quejan por esto, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté registrado para hacer autocultivo que tenga 8 plantas y el límite es 6, esto se verifica. En cambio, una persona que no esté registrada puede tener 10, 15, 20 plantas y nadie se va a enterar, es lo que pasa. En relación a las industrias, no hay tanto problema porque como está todo permitido, ellos lo que hacen es sacar licencias para uso no medicinal, para uso industrial y para uso recreativo. Entonces, no habría tanto que fiscalizar, sin embargo, se hace la fiscalización, pero al tener permiso para hacer todo, lo que importa es que tengan los permisos correspondientes. Claro, claro, te entiendo. Y una pregunta de seguimiento. Sí. Con el tema de las licencias, con los clubes canábicos, vamos a ver, incluso usted mencionó, hay listas de espera. Entonces, ¿hasta qué punto sigue habiendo un mercado negro, digamos, de gente que no quiere pasar por los clubes canábicos, o sea, o extranjeros que vienen? O sea, ¿hasta qué punto sigue habiendo un mercado negro, digamos, para el autoconsumo? Pasa mucho, vienen muchos turistas pensando que se puede consumir cannabis en Uruguay y cuando llegan acá se enteran de que no es posible, pero la venta ilegal es común acá en Uruguay. Otro tema es que la venta, por ejemplo, en farmacia es mucho más económica que en los clubes canábicos. Al estar regulado la cantidad de miembros de los clubes canábicos, ha hecho que el precio de la compra en los clubes canábicos sea bastante alto. Incluso para ingresar a un club canábico te piden una entrada de $400 y un aproximado mensual de 1.800 pesos, que sería 60, $70 para comprar 40 gramos de cannabis. Entonces, esto es lo que hace que haya, cierta forma, no haya disminuido tanto el mercado negro. Por eso los clubes canábicos están pidiendo extender la cantidad de miembros que pueden ingresar, porque tenerlos limitados a 45 los complica y hace que aumenten los precios de los gramos de cannabis. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias, Jorge. Para Adrián, nos consultan, creo que ahondó un poco en el tema, pero sería importante retomarlo. Hablan de que la ley se emitió en el 2017, el reglamento en el 2021, parece ser. O sea, ¿hasta qué punto esos atrasos que incluso Jorge mencionó, ¿verdad? Que duraron 6 años en hacer la primera exportación. O sea, ¿qué tan factible es ahorita decir voy a entrar en un negocio de comercialización en México? Y también, ¿qué tan factible, si no se puede ahora, a futuro? ¿Qué tan a futuro está, decir, se puede iniciar vamos a ver, un esquema comercial en México? Ok, yo creo que a guisa de contexto para poder contestar esta pregunta, podría yo comenzar diciendo que la fase de planeación es larga, que eso es algo que luego no hacen muchas empresas que se quieren dedicar a la cannabis, ¿no? Ellos creen que comenzar un negocio canábico se trata solamente de comenzar, obtener la licencia, obtener el permiso y entonces ya dedicarse a vender, cuando en realidad, como cualquier negocio, en cualquier industria, para tú poder pedir una licencia, primero tienes que tener claro cuál es tu nicho de mercado.
¿no? No vale la pena meterse en un proceso de litigio administrativo o eventualmente litigio constitucional para pelear una licencia de uso médico cuando tienes mejores posibilidades de crear e implementar un modelo de negocio en cáñamo industrial. Ahora, eso puede ser que sí. Si, por ejemplo, eres una farmacéutica, estás en una mejor posición de cumplir los requisitos de la legislación sanitaria y entonces sí valga la pena optar por una licencia de cannabis médico, ¿no? Eso lo define, lo define el propio cliente, ¿no? Lo que sí le diría a la gente es, esto es temporal. Y yo tengo fe en que esto es temporal porque he sabido que el presidente actual está en contra de la legalización como tal, ¿no? Entonces, entonces si nosotros como emprendedores o como asesores de emprendedores o de empresarios cometemos el error de decir al cliente, espérate a que todo se legalice, pienso que no le estaríamos haciendo un favor al cliente, porque prepararse, así como un litigio puede tomar años, prepararse para estar en una posición de pedir una licencia también puede llegar a tomar un tiempo considerable. Encontrar un nicho de mercado, encontrar un modelo de negocio que me permita de manera sostenida generar ingresos en una economía emergente, porque eso es lo que es México, una economía emergente, ¿no? Hacerse de la materia prima, buscar trabajar con la Secretaría de Agricultura para traer la materia prima, que es lo que prevé el reglamento médico, ¿no? O sea, nosotros no podemos exportar material vegetal. Nosotros podemos importarla, y eso tiene un porqué, porque aquí no hay apenas se está gestando una industria, pero solo podemos exportar derivados farmacológicos y producto terminado, ¿no? O sea, a final de cuentas, México es un maquilador. Jorge lo mencionaba muy bien. ¿Dónde está el valor agregado? ¿Dónde está el valor agregado a nuestros productos? Entonces, poder implementar un modelo de negocio que nos permita dar valor agregado a nuestros productos va a tomar tiempo. Y ese es el tiempo en el cual la administración actual termina y la que venga, nosotros estamos convencidos en el despacho que va a echar para adelante la legalización de la cannabis, ¿no? Esto, y me gustaría que la audiencia lo tenga en claro, esto es temporal. Hay presiones importantes, tanto en el sector público como en el privado, para que esto eventualmente se legalice. Que no sea prioridad del gobierno es una cuestión circunstancial ahora, ¿no? Y no debe servir de excusa para perder un tiempo valioso de planeación, de preparación y sobre todo de conocimiento del mercado. Excelente, Adrián. Muchísimas gracias. Para decidir en el caso de Costa Rica, bueno, ya respondió la pregunta, pero porque la pregunta específica era para cuándo se espera que estén listos los reglamentos. Ya usted lo mencionó, hablamos de un plazo, creo que dijo un plazo de unos 2 años tal vez. Ahora, la pregunta yo la haría más bien, y también basado en las experiencias de Adrián y de Jorge en sus respectivos países con los tiempos, Costa Rica queda un poquito atrás. Si hablamos de 2 años, ¿hay algo que como sociedad civil, como grupos empresariales, que de alguna manera podamos dilucidar o hacer o colaborar para ver si estos temas, si estos tiempos van a ser así, o si hay manera de adelantar esos tiempos? Yo sé que es una pregunta muy hipotética, pero la pregunta es, ¿qué ven ustedes, y Adrián y Jorge, digamos, en la experiencia de sus países, que si nos pueden aconsejar, qué se puede hacer si son los tiempos que son, y si no, pues si hay alguna manera de adelantar esos tiempos? Claro, bueno, en primer lugar me encantaría tener la respuesta perfecta para poder agilizar y que ya estemos con esto funcionando lo más pronto posible, pero me parece que lo más valioso, y de hecho tengo conocimiento que lo está haciendo nuestro gobierno, es aprender de los otros países que ya pasaron por este proceso, ¿verdad? Yo creo que es sumamente valioso todo el conocimiento, los tropiezos que han tenido. Aquí nos demuestra Uruguay y México, y también, ¿verdad?, otros países que ya pasaron por este proceso. Nuestro deber más bien es no repetir los mismos errores. Entonces, sí sé que el gobierno costarricense está viendo esos procesos en otros países y los está incorporando para nosotros
pues seguir los pasos correctos y así agilizar. Y también entiendo que es un plazo un poquito motivador y en todo caso sí quiero decirle a nuestra audiencia que es un plazo, vamos a ver, para no ser optimista, esperamos que sean menos de 2 años, pero sí como mantener una expectativa real y entre tanto, como les mencioné, pueden ir preparando los requisitos generales, es decir, este plan de negocios, si están, ¿verdad? Las obligaciones que tengan, siempre estar al día, si ocupan constituir una sociedad, pues empiezan desde ese aspecto corporativo y con todo eso nosotros los podemos apoyar y bueno, y como mencionó también me parece que fue Jorge, que es que este mercado mucha gente quiere entrar, entonces entre antes cada quien esté preparado, ¿verdad? Va a poder tener esa ventaja y apenas esté disponible iniciar con su negocio, ya sea de cultivo, de producción o de industrialización. Excelente, sí, excelente. No sé, Adrián, Jorge, si tienen algún pequeño consejo. Am, Jorge, adelante, por favor. Gracias, Adrián. No, lo que quería decir es que es muy importante acá lo que se plantea el sistema político. En Uruguay estuvo a favor el sistema político y con todo y eso demoró varios años en aprobarse estas leyes. La idea es que la población general, las empresas, las farmacéuticas incentiven al gobierno a que esté a favor de estas leyes, a favor de aprobar y legalizar los productos canábicos medicinales y no medicinales. Es lo que puedo aportar en este caso. No sé qué opinas, Adrián. Sí, totalmente de acuerdo. La realidad es que no puedes esperar a que el gobierno, a que el gobierno abra la industria. Quien tiene que presionar para que se abra la industria o quien tiene que moldear la industria es la iniciativa privada. Esto porque seguramente ha sido la experiencia de tu país, Jorge. En México, COFEPRIS ha requerido mucha educación, ¿no? Mucha educación en cuanto a cuáles son los estándares internacionales para poder aprobar una licencia canábica, cómo se tiene que redactar las normas para que reglamenten los diferentes usos de la cannabis. Eso no lo va a saber el gobierno. Y en el caso de mi país ahora menos, porque estamos lidiando con una administración pública federal que no tiene recursos y tampoco tiene mucho personal, ¿no? Entonces hay que buscar facilitarles el trabajo no a través de manifestarte en la calle, sino a través de insistir con solicitudes. O sea, fomenta la interacción con la autoridad metiendo solicitudes. Es como haz cabildeo, es como se puede educar a la autoridad y entonces creas una industria canábica que no solo sea de calidad mundial, que no solo tenga estándares, sino que también te facilite a ti cumplir con los requisitos para optar por una licencia. ¿Por qué? Porque tú los hiciste, ¿no? Y a mí también me gustaría retomar algo que comentaba Desiree de la oportunidad de mercado. ¿Qué pasa si no te empiezas a preparar ahorita, ¿no? Si tú te empiezas a preparar cuando ya todo esté completamente reglamentado, que ya haya alineamientos, que ya estén los requisitos perfectamente claros, tú vas a competir con aquellos que sí pelearon, que sí litigaron por sus licencias, los que nosotros llamamos pioneros en este país. Tú vas a competir con aquellos que al día 1 que se legalizó ya tenían toda su documentación, ¿no? De ahí que yo hablara que se entraba un mercado saturado, ¿no? Todos aquellos que ya pasaron por ese proceso de irse curtiendo, como decimos en México, en cuanto a cómo tratar con la autoridad, cómo sacar sus productos al mercado lo antes posible, cómo venderle a los que necesitan esos productos, y tú apenas vas a iniciar esa curva de aprendizaje. Entonces, tú llegas destinando recursos, como cualquier otro, a un mercado al cual ya no necesariamente vas a tener lugar. De ahí que insistamos en hacer las cosas con anticipación, ¿no? Como tú quieras, con o sin sociedad, empezando con la Secretaría de Agricultura o con las autoridades sanitarias, como tú quieras, pero empezar. Excelente, excelente, Adrián, Jorge, Desiree, muchísimas gracias. Yo creo que si nos quedamos con un mensaje es con ese, ¿verdad? No solo estar listos
para cuando se pueda, sino aprender de lo que se ha hecho en otros lugares y lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. ¿Verdad? Yo creo que escuchándolos a ustedes me queda claro que hay muchísimos puntos de interconexión en las experiencias, en las dificultades que ha habido, digamos, en los contratiempos que ha habido, por ejemplo, con sociedad civil, con posiciones políticas, pero al mismo tiempo también veo una coincidencia en los beneficios que tiene este mercado, en las posibilidades de negocio que hay, en las posibilidades de beneficio para la sociedad, porque las tiene. Y yo creo que esas similitudes pues, nos hacen ver que este tipo de esfuerzos nos llevan por un buen camino. Nos llevan por un buen camino y yo de verdad les agradezco muchísimo a Adriana, a Desiree, a Jorge por este espacio. Y ojalá pues podamos seguir trabajando para desarrollar esta industria. Les agradezco muchísimo, ¿verdad? Les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y pues aquí queda la información de contacto de todos estos expertos y si en algo les pueden colaborar, estoy seguro que estarán más que felices de hacerlo. Muchísimas gracias de verdad. Y entonces, pues con esto, pues damos finalizado. Les agradecemos mucho y pues estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.